Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a estudiar, ahora es muy importante que si quieres saber un poco más acerca del contexto de Tesalónica, que es la zona de Macedonia y Acaya, puedes estudiar lo que vimos hace un par de meses cuando iniciamos Primera de Tesalonicenses. Entonces lo único que tienes que hacer es ir a la aplicación de internet o a la página web y ver el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses y poder entender un poco, porque es una carta que se escribe en un contexto, algo estaba pasando. Nada más para que tengas una idea, esto es el Imperio Romano, pero Tesalónica, que es Macedonia, viene de esta cultura griega, ¿no? Que en ese momento es grecorromana, pero era una ciudad llena de ídolos. O sea, cuando el evangelio llega a un lugar, no llega como un vacío histórico, sino hay una historia, y ellos vienen, nada más para que te des una idea de esta ciudad. 400 años antes es el imperio de Alejandro Magno. Entonces, si has escuchado un poco, visto un poco de historia, Alejandro Magno cuando reina y es rey, hay toda una historia de idolatría, muchos dioses, pero todo está inmiscuido en la vida, o sea, en la vida social, en la vida cultural, en la guerra tienen que ver los dioses, pero los dioses no tienen nada que ver en la moral del hombre. O sea, como que eso estaba separado, como que los dioses no se pueden meter con mi vida y lo que yo hago conmigo y mi cuerpo, pero cuando llega el evangelio, como vimos en Primera de Tesalonicenses, sí tiene que ver, o sea, es apártate de fornicación y acércate a Dios. Entonces sí tiene que ver Dios con todo el tema moral y lo que haces con tu vida y con tu cuerpo y con tus pensamientos, y realmente el evangelio llega a trastornar y a transformar la vida de los de Tesalónica. Y entonces empieza así: Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, y ellos son los tres que llegan a Tesalónica, esta ciudad, en el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, si te acuerdas, el primer viaje misionero de Pablo, que eso lo puedes estudiar en el libro de Hechos, va Pablo y Bernabé y juntos van en el primer viaje misionero. Y los acompaña Marcos, que es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Pero al inicio del viaje misionero, Juan Marcos decide regresarse y dejar la obra. Y entonces, cuando van a salir Pablo y Silas a su segundo viaje misionero, Silas o Silvano quiere llevar a su sobrino Marcos, y Pablo dice: no, yo no quiero llevar a Marcos porque ya pues nos abandonó el primer viaje misionero, pone en riesgo la misión y yo no lo quiero llevar. Y dice la Biblia que tienen un desacuerdo no pequeño. O sea, tienen un desacuerdo grande, y entonces Pablo decide irse por su lado en el segundo viaje misionero. Bernabé toma a Marcos, y de ahí ya no se sabe nada de Bernabé, pero sí de Marcos, porque Marcos escribe el evangelio de Marcos que tienes en tu Biblia, el segundo evangelio. Y Pablo lo que hace es sale con Silas en su segundo viaje misionero, y llegan, una de las ciudades que llegan es la ciudad de Tesalónica, donde están 3 semanas predicando el evangelio Pablo, Timoteo y Silas, y pues se arma una persecución muy grande contra la iglesia, contra los que empiezan a creer, tanto griegos como judíos, y lo que sucede es que Pablo de la noche a la mañana tiene que huir de la ciudad y se va a la ciudad de Berea. La Biblia dice que los de Berea son más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Pablo llega y en vez de ellos perseguir a Pablo y a los cristianos que se empiezan a convertir en Berea, empiezan a ver que lo que están diciendo sí está en el Antiguo Testamento. Pero los de Tesalónica se entera que Pablo está en Berea y van y lo persiguen, es decir, no paran y siguen persiguiendo a Pablo y llegan hasta la ciudad de Berea. Pablo tiene que huir de Berea y va a la ciudad de Atenas, y en Atenas está intranquilo. ¿Por qué? Por los de Tesalónica, o sea, esta persecución puede ser que abandonen su fe. O sea, es una preocupación de Pablo por ellos. Y Pablo entonces manda a Timoteo a ver cómo están los de Tesalónica. Pablo va a Corinto. Timoteo regresa y da las noticias: oye, hay una persecución muy, muy fuerte en Tesalónica, pero ellos tienen su fe en Dios, su esperanza en Jesucristo y su amor unos para con otros. Y entonces ya Pablo se queda tranquilo, y Pablo escribe Primera de Tesalonicenses desde Corinto y los anima, porque pues es una iglesia perseguida, y es lo que acabamos de estudiar la semana pasada. Y después de un tiempo de Primera de Tesalonicenses, que es la primera epístola que se escribe de la Biblia, Pablo más adelante
en menos de un año que estuvo en Tesalónica, escribe segunda de Tesalonicenses. Ahora, tiene 3 propósitos esta epístola, son muy claros. Uno de los propósitos es animar a los tesalonicenses, porque ¿qué crees? Con la primera carta de los tesalonicenses, donde Pablo dice, estoy orando por ustedes, yo sé que están en persecución y tengan paciencia, no se termina la persecución. Entonces, como que hay una sensación de que si alguien ora por ti y te anima y estás pasando por una prueba, pues igual tu prueba termina rapidito. Y Tesalonicenses nos enseña que no. O sea, que puede ser que Dios permita que tu prueba dure tiempo. Y vemos que la prueba de persecución entre los tesalonicenses no solamente dura 3 meses, sino dura mucho más. Posiblemente cuando Pablo escribe a los tesalonicenses ya llevan 1 año en medio de prueba y persecución, y eso no se termina y no cesa. Y entonces Pablo les escribe para animarlos en medio de la persecución, y eso es el capítulo 1, lo que vamos a estudiar hoy. Y después de lo que vas a leer, que Pablo les dice a los tesalonicenses, vas a ver que vas a terminar animado el día de hoy. En el capítulo número 2, Pablo habla de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros, y es más, empiezan a mandar cartas falsificadas como si fueran de Pablo, hablando de la segunda venida de Jesús. Y entonces Pablo en este capítulo 2 empieza a aclarar cosas que de pronto tenemos ciertas dudas nosotros acerca de la segunda venida, y si es lo mismo la segunda venida y el rapto de la iglesia, y cómo será, y cuáles son las señales que va a haber. Y entonces nos va a aclarar muchas cosas segunda de Tesalonicenses en cuanto a la segunda venida de Jesús. Y en el capítulo 3 Pablo dice que hay gente que está viviendo en la iglesia, cristianos en desorden. Entonces, ¿cómo tratar con ellos? O sea, ¿qué vamos a hacer con ellos, con los cristianos que están viviendo en desorden? Entonces ahí está, 3 propósitos, 3 capítulos, seguramente en 3 domingos o máximo 4 vamos a terminar esta epístola, y espero que sea de gran bendición para ti. Una cosa que te recomiendo es que en esta semana puedas leer los 3 capítulos en una sentada. O sea, que te hagas un tiempo y digas, ok, me voy a preparar mi café, me voy a sentar, voy a dejar mi celular y voy a leer los 3 capítulos, voy a subrayar, para que las próximas semanas que estudiemos juntos le saques mucho más valor al estudio, no solamente tuyo privado, sino juntos cuando nos reunamos. Entonces ahí está la tarea, ¿ok? Entonces Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Fíjate cómo es, o sea, ¿quiénes son los de la iglesia? Los que están en Dios, y los que Dios es su Padre, y los que están en el Señor Jesucristo, que Jesús es su Señor y que Jesús es su Dios. Esa es la iglesia verdadera, esa es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿tú qué tienes que ser para ser parte de la iglesia? Hay gente que se acerca y dice, Talí, ¿qué tengo que hacer para ser parte de la iglesia? Y yo digo, pues nada, ser de Dios. Y es cierto, Dios te compró a través de la sangre de Jesús. O sea, Él pagó la factura. Por eso cuando alguien me dice, no, Talí, es que yo fui fundador de esta iglesia y esta era nuestra iglesia. Y yo digo, enséñame la factura de las ovejas. O sea, enséñame dónde tú derramaste tu sangre por ellas. Y te das cuenta, no, o sea, la gente de la iglesia, y la iglesia es de Dios y del Señor Jesucristo, que Él derramó su sangre por cada uno de los de la iglesia. Y ve cómo Pablo no separa a Dios de Jesucristo, o sea, es inseparable para Pablo. Por eso cuando hay gente que dice, no, Talí, yo todo que ver con Dios, pero eso de Jesús, o sea, no, ¿para qué? Y yo digo, no, o sea, no puedes separar a Dios de Jesús. Es más, no puedes decir que conoces a Dios y no conoces a Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Colosenses, ¿te acuerdas de nuestro estudio? Entonces, Pablo dice que a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. El típico saludo de Pablo a las iglesias, gracia, que es el saludo griego, que tiene que ver con el favor inmerecido de Dios, y paz, que es el saludo judío, que tiene que ver con shalom, y paz a vosotros. Ahora, ¿de dónde tú y yo necesitamos la gracia y la paz de Dios? ¿Y de dónde viene esto? Es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, otra vez estos dos inseparables. Ahora sí, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por
cuanto vuestra fe va creciendo. Fíjate cómo dice debemos, no es una sugerencia. Entonces Pablo dice, cuando yo veo su fe de los tesalonicenses y que va creciendo, tengo que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la fe al final o sea, todo lo que Dios hace en las iglesias es por Dios y tenemos que darle gracias a Dios. Entonces cuando tú veas a alguien que la fe de esa persona está creciendo, tú tienes y debes agradecer a Dios por eso, por esa persona, que su fe está creciendo. Una de las cosas que yo digo, le doy gracias a Dios así, es porque Semilla, la fe de Semilla va creciendo. Ahora, ¿cómo crece tu fe? Bueno, tu fe crece una de las maneras que crece tu fe es tu fe crece por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahora tu fe tiene que ir creciendo, Tu fe no se puede quedar de la misma manera. Pero ojo, acuérdate que la iglesia de los tesalonicenses estaban viviendo pruebas fuertes, sufrimiento y persecución. Entonces, en medio de las pruebas, el sufrimiento y la persecución, tu fe ahí es donde crece. Entonces, siempre pon eso en mente. Cuando Dios permite en tu vida pruebas, tribulación, eso no es para que tu fe decrezca, sino para que tu fe crezca en Él. Y entonces tenemos que dar gracias a Dios por eso. Entonces eso es lo que estaba pasando con los tesalonicenses. Su fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta palabra abundar es como decir, su amor es más y más y más y más y más y más y más. Y siempre hay espacio para crecer en el amor, amar más a Dios y más y más y más, y amar más a tu prójimo, amar más y más y más. O sea, nunca vas a estar, como que ya lo voy a parar, ya los amo mucho. Tienes que amar más a tu esposa, tienes que amar más a tus hijos, tienes que amar más a los de tu iglesia. Y entonces lo que está pasando aquí es que su fe va creciendo y su amor va creciendo más y más y más y más. Y estas dos van juntas. No las puedes separar. No puedes decir, estoy creciendo mucho en mi fe, pero híjoles, cómo odio a los cristianos. No, tienen que ir juntas. O sea, tu fe va creciendo y tu amor va creciendo por los demás. Y eso es lo que estaba pasando aquí con los de Tesalónica. Fe no estancada, sino fe creciendo. ¿Cómo está tu fe? ¿Está creciendo? ¿Está decreciendo? Ahora hay gente que dice, no, Tali, es que en medio de este sufrimiento y este dolor y todo, no, pues mi fe va decreciendo. Y no, la actitud correcta en medio de las pruebas y las tribulaciones es decir, Señor, aumenta mi fe. Y a veces Dios permite que pases por una prueba de fuego para que Dios no solamente aumente tu fe, sino la purifique. Entonces las pruebas y el sufrimiento y las persecuciones no son para destruirte, sino es para hacer crecer tu fe. Así es como Dios enseña en la Biblia. Entonces vuestra fe va creciendo y el amor, fíjate cómo dice el amor de todos, es en comunidad. O sea, nos amamos unos a otros. Si estuvieras solo en una isla, pues sí, ¿a quién amas? Pero no, es el amor de todos y cada uno. Entonces es personal, porque tú decides amar a los demás. Es personal porque la salvación es personal porque el Espíritu de Dios mora en ti, es personal porque tú estás dando fruto y uno de los frutos del Espíritu es la fe y uno de los frutos del Espíritu es el amor, pero es personal, pero tiene que ver con la iglesia, o sea, es un proyecto comunitario. Entonces la salvación es personal, pero la experiencia es juntos, es la iglesia, y entonces aquí estamos. Entonces el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Entonces Pablo está en Corintio y dice, yo cuando hablo de ustedes me siento bien orgulloso. ¿Por qué? Porque a pesar del sufrimiento y a pesar de la persecución y a pesar de las pruebas, su fe va creciendo y aman más y más y más a los demás. Entonces fíjate, pasar por una prueba y persecución o por una tribulación en tu vida no es pretexto para que tu fe decrezca y para que tu amor no abunde más.
sino tienes que tomar la fe, la prueba con la actitud correcta y decir, Señor, ¿me puedes enseñar cómo esta prueba me va a hacer que tenga más fe en ti? Ayúdame a confiar más en ti. Incrementa mi fe y ayúdame a ver cómo en medio de esta prueba yo puedo amar a los demás. Y una de las cosas que tienes que tener cuidado es que cuando Dios permite que entres en una prueba, y difícil y dura, ¿sí?, es que puedes equivocarte y no tener la actitud correcta y nada más estar pensando en ti, en tu problema y en tu prueba. Y por ejemplo, una persona, me pasa muy, muy seguido, que viene y dice, por ejemplo, está en un discipulado y dice, Talí, es que no, ya a la tercera clase ya no voy a poder venir al discipulado. Y digo, ¿por qué? Porque no sabes, estoy pasando por una prueba muy difícil. Y digo, no, o sea, totalmente al revés. Como estás pasando por una prueba tan difícil en tu vida, es cuando más necesitas la iglesia, es cuando más necesitas a Dios y cuando más necesitas discipularte. No te equivoques. Nos necesitamos unos a otros. Y me ha pasado, por ejemplo, que viene alguien a la iglesia y viene, no, Talí, es que fíjate, mi papá tiene cáncer y vamos a pasar por esta prueba y está muy difícil. Y de pronto veo a alguien al lado y digo, mira, ella está pasando por la misma cosa que tú. Su papá tiene cáncer, estoy orando. Y digo, espérame tantito. Digo, oye, ¿puedes venir tantito? Los junto y ya, y yo desaparezco y ahí están ellos abrazándose y ahí llorando juntos y orando unos por otros y animándose. Entonces, las pruebas son para vivirse juntos y en comunidad y consolarse unos a otros. Entonces, en medio de las pruebas tienes que tener la actitud correcta. Y los de Tesalónica tenían la actitud correcta. Y Pablo dice, yo aquí en Corintio les platico de su fe y les platico de su amor y les platico cómo en medio de gran persecución ustedes están creciendo. O sea, yo una de las cosas que a veces hablo con mis amigos, ¿no? Y tengo un amigo que es pastor en Cancún, otro que es pastor en Mérida, y cuando hablo con ellos siempre les estoy diciendo lo que Dios está haciendo entre ustedes, cómo están creciendo en la fe, cómo están creciendo en el amor, cómo se están sirviendo unos a otros, y historias. Y entonces así yo digo, estoy bien orgulloso, y tú tienes que estar bien orgulloso de tu iglesia. Dios nos ha dado una iglesia bien bonita donde la gente está creciendo en la fe, está creciendo, está abundando más y más y más y más en amor. Y Pablo dice, me glorío de eso, estoy bien orgulloso de eso, de cómo a pesar de una iglesia en medio de sufrimiento y persecución están bien con el Señor. Ahora fíjate, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces ya vimos que la fe tiene que venir de la mano con el amor, pero la paciencia tiene que venir de la mano con la fe. Y es una iglesia que está sufriendo, y Pablo dice, es una iglesia que está aguantando, que es paciente en medio de las tribulaciones y en medio de las persecuciones, que están soportando. Y a veces Dios nos permite pasar cosas. Pero acuérdate, en Navegantes, si estás en Navegantes, 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Y fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará ¿qué? La salida, para que podamos soportar. Y muchas veces Dios mismo es la salida. Dios nunca te va a dejar pasar por algo para que no crezcas, para que tu fe no crezca, para que tu paciencia no. Ahora, si no fuera por las pruebas, ¿dónde tendrías lugar para tener más paciencia? Y uno de los atributos de Dios es paciente, y muchas veces Dios nos deja pasar por las pruebas porque nos quiere hacer como Él, paciente. Y ellos, los de Tesalónica, fíjate, han padecido persecución, tribulación, y dice, y lo están soportando. Es decir, no tiran la toalla, no se agüitan, y así, aguanta. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es que cuando viene persecución y viene prueba, o sea, y es eso, ¿por qué están siendo perseguidos? Simplemente por ser cristianos. No hay otra razón. Yo, por ejemplo, mi papá tiene un amigo que no es cristiano y que casi nunca lo veo, ¿no? Y cada vez que lo veo trato de ser muy amable porque es amigo de mi papá y se quieren mucho. Y cada vez que lo veo,
me está diciendo, ay sí, ya llegó el padrecito, o sea, sí, cosa tras cosa y eso y el otro, y yo digo, oye, yo no le he hecho nada. O sea, yo no le he hecho nada para que me esté ofendiendo y me esté diciendo, yo nada más he sido amable y he sido lindo y así, y hay gente así, que simplemente porque eres cristiano te va a estar diciendo y vas a padecer persecución y tribulación y así, y ahora, ¿qué tienes que hacer? Soportar. Aquí lo dice, ser paciente y soportar. Entonces, ahí está. Para las mujeres es, aguántate, mija. Y para los hombres, pues amachínate. O sea, la verdad, ¿qué? Y fíjate, o sea, pero eso es lo que estaban viviendo, así, persecución, tribulaciones, y en medio de eso su fe va creciendo, su amor va abundando y su paciencia, esas tres cosas. Entonces Dios estaba obrando entre ellos. Versículo 5, esto es demostración. Ahora fíjate, cuando hay persecuciones y pruebas difíciles en tu vida y sufrimiento, hay gente que podría creer, eso demuestra que Dios no te ama y Dios no está contigo. Y la Biblia enseña que eso demuestra todo lo contrario. Que cuando tú estás pasando por persecución y por tribulación y por pruebas, eso demuestra que Dios sí está contigo y que Dios en medio de eso está obrando. Fíjate, esto es demostración que persecución y tribulación, que soportas, que puedes soportar. Ahora yo siempre digo esta frase, o sea, la vida es difícil, ¿sí o no? Pero con Jesús la puedes soportar, sin Jesús es insoportable. Entonces tienes a Jesús en tu vida, nunca te olvides de eso. Y teniendo a Jesús en tu vida y pasando por persecuciones y tribulaciones, esto es demostración del justo juicio de Dios. Ahora no está hablando del juicio final, sino cómo Dios en tu vida está haciendo un proceso que está obrando en tu vida. Entonces persecución y sufrimiento en tu vida es demostración de que Dios vive y Dios está haciendo algo en ti y que no te va a dejar y que no te va a abandonar y que no te va a soltar, y que en medio de eso Dios lo que quiere es que tu fe crezca, que tu amor abunde y que tu paciencia sea mayor. Dios está obrando en medio de eso. Nunca te olvides de eso, ¿eh? Eso es demostración, no es demostración de que Dios no existe o de que Dios no te ama, sino todo lo contrario. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Ahora no somos dignos, pero Él nos toma, nos salva y en medio de eso permite pruebas. ¿Para qué? Para obrar en nosotros, y eso demuestra el justo juicio de Dios, y Él nos toma por dignos del reino de Dios cuando no lo somos. Y Él está obrando en medio de su reino, por lo cual asimismo padecéis. ¿Por qué Dios permite padecimientos? Porque somos parte del reino. Y Él está obrando entre nosotros, y eso es demostración del justo juicio de Dios. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces sí. Entonces tú no hagas nada, déjaselo a Dios. Los que te persiguen, los que te atribulan, no hagas nada, no respondas, déjaselo a Dios. Aguanta. Entonces, esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Me gusta eso. O sea, ¿quién no quiere reposo? ¿Quién no quiere descanso? O sea, yo veo este amigo de mi papá y digo, ya quiero descansar de ti, ya. Y tienes que saber eso, un día vas a tener descanso. De pruebas, de tribulación y de persecución. Un día ya no va a existir eso. Pero mientras sí, Entonces, aguantamos, pero teniendo la esperanza que un día ya no. Un día ya vamos a tener reposo y vamos a tener descanso de todas estas cosas. Entonces, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahora, todavía no. Porque acuérdate, cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses,
La primera vez están en persecución y están en sufrimiento y siguen en el Señor, y después en la segunda carta de los Tesalonicenses pasan meses y ¿qué crees? Siguen en tribulación y siguen en persecución. Y tú puedes estar en una situación en tu vida que dicen, Talí, dime hasta cuándo. Y yo lo único que te puedo decir, no sé cuándo, pero sé que un día vas a encontrar el reposo. Un día se va a terminar eso en tu vida. O sea, esa situación que estás viviendo no va a ser para siempre, no va a ser eterna, pero puede ser que sí se alarga. Pero entonces dices, ¿y entonces cuándo? Y la Biblia contesta aquí, un día darnos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Cuando Jesús se manifieste y lo podamos ver, se va a terminar todo eso y vamos a encontrar reposo. O sea, cuando Jesús se manifieste, todo nuestro sufrimiento y la persecución y las pruebas van a pasar a segundo plano. Ya, se va a terminar. Entonces sí, un día vamos a encontrar reposo de todas estas cosas que hoy tenemos que aguantar, que hoy tenemos que soportar, que hoy tenemos que vivir. Pero acuérdate, es demostración que Dios está contigo, que Dios está obrando en tu vida y está haciendo algo en tu vida. Entonces, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, versículo 8, en llama de fuego. Ahora muchos dicen, órale, en llama de fuego, qué padre. No, el fuego habla de juicio. Entonces, para algunos, cuando Jesús venga, es como una mesa de dos lados. Para algunos que cuando Jesús venga vamos a encontrar en el reposo, pero del otro lado de la mesa, para algunos cuando Jesús venga van a encontrar juicio. El mismo Jesús, pero depende de qué lado estés de la mesa. Y yo digo, no, yo quiero encontrar reposo en mi Salvador. Yo quiero encontrar reposo en Jesús. Pero para otros en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esta palabra retribución es justo pago. O sea, les va a dar lo que se merecen. Porque tienes que saber, Dios es justo. Y les va a dar lo que se merecen. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios. Había otra alternativa. La alternativa era conocer a Dios. Pero ellos simplemente no quisieron. Entonces, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y ahora, ¿quiénes son los que no conocieron a Dios? Los que ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no obedecen las buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas? Es que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero Ahora, tú en tu trabajo, no sé si te has dado cuenta, o en la escuela de tus hijos, o con tus amigas que no son cristianas, tú puedes hablar de Dios y todo está bien, y Dios te bendiga, y mandar un piolín por WhatsApp, Dios te bendiga, o sea, todo, y corazoncitos y todo, y no tienes problema con absolutamente nada. Es más, puedes hablar de Dios, puedes hablar de espiritualidad, puedes hablar de Buda, puedes hablar de Krishna, puedes hablar de ondas New Age, pero cuando metes el nombre de Jesús, ahí sí, cuidado, porque la Biblia explica que no hay otro nombre sobre ese nombre. Y entonces cuando empieza ahí, ¿por qué? Y otra cosa, no solamente cuando metes el nombre de Jesús, sino Jesús es reflejado en tu vida. Y ven lo diferente que eres, lo diferente que hablas, lo diferente que te comportas, y entonces eso les da convicción de pecado, ya no se sienten cómodos, ya no se sienten a gusto, y entonces viene la persecución y la tribulación. Y eso pasa así. ¿Pero por qué? Porque no quieren saber nada de Dios. No quieren conocer a Dios, no quieren obedecer el evangelio. Dicen, no, yo eso, como que eso no es para mí. Y yo digo, Dios dice que sí es para ti, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios dice que es para ti. Dios dice que Jesús es para ti. Dios dice que Jesús fue enviado por ti. Dios dice que Jesús murió por ti. Dios dice que Jesús tiene perdón de tus pecados, o sea, de manera muy, muy personal. Y entonces, para algunos va a ser reposo, para otros va a ser juicio. A los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Tremendo, ¿eh? Entonces, fíjate, o sea, la Biblia enseña solamente dos caminos, no hay más.
Un camino es eterna perdición. Es decir, todo hombre que nace fue creado para vivir eternamente. Todo hombre que nace fue creado para vivir eternamente por Dios. Y unos van a ir a eterna perdición, este es un camino, y los otros a esa vida eterna. Ahora, ¿quiénes van a eterna perdición? No tiene que ver con los pecados, porque todos somos pecadores. Tiene que ver con qué vas a hacer con Jesús. ¿Vas a obedecer el Evangelio? Y vas a conocer a Dios, entonces vas por este camino, vida eterna. No vas a obedecer el Evangelio, no quieres tener nada que ver con Dios, no quieres conocer a Dios, a mí no me hablen de eso, entonces este es su camino. Ahora, Dios no diseñó perdición eterna para los hombres, no diseñó el infierno para la humanidad, no fue diseñado para eso, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos tomen este camino, toda la humanidad. Pero hay gente que decide que no. Ahora que el año pasado que fuimos a una conferencia de pastores, volamos a Tijuana y fuimos a Rosarito. Qué bonito está Rosarito, ¿ya fuiste? O sea, llegas a Tijuana y pero 20 minutos después ya, muy bonito. O sea, casas bonitas y el mar y todo así muy bonito. Y entonces iba un amigo mío que se llama Bruno y le digo, oye, mañana corremos en la mañana antes de la conferencia, órale. Ya salimos temprano, hacía frito, pero entonces digo, ¿para dónde corremos? No conocemos Rosarito, pues pase al mar. Siempre donde vayas, pues corre hacia el mar y va a estar bonito, seguramente. Y entonces ahí estamos, decimos, bueno, vamos a correr 8 kilómetros, vamos a ir de aquí a acá, no conocemos, pero vamos hacia el mar y corremos en el mar, ¿no? Pero lo que tiene Rosarito y en esa parte es que no es como aquí, como Veracruz, que tienes el bulevar y tienes el mar, sino Rosarito tienes la calle, tienes casas y tienes el mar. Entonces no puedes correr como en el bulevar aquí. Y entonces ahí estamos pues tratando de correr, pero le digo, oye, me encanta el mar. Entonces digo, me encantaría ir corriendo y viendo el mar y por lo menos cuando terminemos de correr. Entonces busquemos en esta calle un lugar donde nos entremos al mar. Y ahí vamos corriendo, él y yo vamos corriendo y de pronto vemos un terreno y se ve el mar y está abierto y hay acceso, pero dice no pasar. Propiedad privada, no pasar. Y entonces así volteo a ver el letrero, pero estoy viendo el mar y yo digo, yo quiero ir al mar y le digo a Bruno, oye, ¿y si pasamos? Pero dice el letrero, no pasar. O sea, no pases, propiedad privada. Pero bueno, Bruno y si lo conoces, está fuerte, moreno, tatuado, es mecánico. O sea, y digo, pues con este sí entro. O sea, digo, yo solo igual no, pero pues con o sea, como que me envalentoné. Y entonces ahí estamos, pero pensando, ¿no? ¿Pasamos o no pasamos? Y entonces ya digo, y él nada más siguiéndome, así callado, él no dice nada, no dijo nada. Y digo, ya, pues vamos a pasar. Y entonces agarro, y ojo, no pasar. Dios no quiere que nadie vaya por aquí a eterna perdición, Él no quiere. Es una decisión personal ir por ahí. Dios no quiere. Dios quiere que todos conozcan a Jesús. Dios quiere que todos le conozcan a Él. Dios quiere que todos obedezcan el Evangelio. Pero entonces estoy así y ya pues así, el primer paso al terreno. Y digo, pues no pasa nada. Y mucha gente está por este camino pensando que no pasa nada. Y sí pasa. Y entonces ya Bruno como que dice, pues órale. Y ojo, va a haber amigos que te van a animar por ir por este camino. Pero va a haber amigos, como yo, que te van a animar por ir por este camino. Vida eterna. Y entonces dices, Talí, ¿pero qué pasó? Espérate. Entonces doy el primer paso, doy el segundo paso y no pasa nada. Y así pensarías, no pasa nada. Y entonces ya Bruno viene al lado de mí y de pronto salen 3 perros. Y entonces digo, no, Bruno, vete. Siempre no. Y córrele, o sea, ya, vamos a correr. Y de regreso. Pero es eso, Dios no diseñó el infierno para los humanos. Quien entra ahí está traspasando. No fue diseñado para ti. Lo que Dios quiere es eso, es que tengas vida eterna. Porque Él te ama.
Entonces fíjate, para unos es perdición. Ahora, mira lo que dice: sufrirán pena de eterna perdición. Eso es el infierno. Ahora, ¿sabes? Aquí la Biblia explica qué es eso exactamente. Es estar excluido de la presencia del Señor. Y hay gente que dice, yo no quiero tener nada que ver con Dios. Y Dios dice, ¿seguro? Sí, no, ok. ¿No? No, vas. Pero tú decides, tú estás dando el paso. No tener nada que ver con Dios aquí y no tener nada que ver con Dios en la eternidad. Ahora, ve por el otro lado de la mesa, encontrar reposo es, vamos a estar incluidos en la presencia del Señor. Ve, eso es el Evangelio. O sea, cuando tomas este camino, tú no deberías estar incluido, no deberías estar invitado, no eres digno, pero por Jesús, Él te incluye en poder estar por una eternidad en la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día, subraya eso en tu Biblia, aquel día. Talía, ¿hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo vamos a ser perseguidos? ¿Hasta cuándo va a parar esto? Mira, no sé específicamente en tu caso, pero lo que sí sé es que va a haber aquel día donde ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber dolor y ya no va a haber más persecución y vas a estar incluido y vas a estar ante la presencia del Señor. Eso es ciertísimo. Y entonces, ¿qué esperanza tienen los de Tesalónica? Que un día va a terminar eso. Un día van a estar incluidos en la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Todo tiene que ver con la fe, con creer. Todo es creer en Jesús, creer en el Evangelio, obedecer en las buenas nuevas de Jesucristo, recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que Dios sea tu Padre, que el Espíritu Santo more en ti, dejarte convencer por Él, que esta es la palabra de Dios. Y entonces aquel día para ser... Ahora, esto de ser glorificado, lo has escuchado muchas veces. Queremos glorificar a Dios. Queremos glorificar a Dios. Pero ese día no solamente vamos a glorificar a Dios, sino vamos a admirar a Dios. Me encanta eso. Aquel día Jesús viene para ser glorificado en sus santos, en nosotros, y ser admirado en todos los que creyeron. Y mira, vamos a quedar maravillados. O sea, cuando suceda esto, todo va a pasar a segundo término, porque vamos a quedar anonadados de estar delante de Él y admirar su grandeza, su gloria, su hermosura, su pureza, su justicia, su amor, su clemencia, su misericordia. Y vas a estar así. O sea, ya no... Todos esos tus sufrimientos y todo lo que pasa por tu cabeza va a desaparecer. Nada más vas a estar así, admirándolo. Eso viene, ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Sí, estamos glorificando a Dios en nuestras vidas, estamos tratando de verlo y admirarlo, pero un día ya todo eso que vemos de lejos lo vamos a ver de cerca. Todo lo que estamos tratando de ver por fe y no por vista, lo vamos a ver por vista. Entonces un día vamos a estar glorificándolo y vamos a estar admirándolo y vamos a quedar anonadados. ¿Quiénes? Los que creyeron. En todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y Pablo dice, y en aquel día los que van a recibir reposo y van a quedar anonadados de Dios, incluye ustedes tesalonicenses. Entonces un día va a terminar esto: padecimiento, sufrimiento y dolor. ¿Y qué crees? Te incluye a ti y a mí, veracrucenses. Ve lo que hizo Jesús por ti y por mí. O sea, incluidos en la presencia de Dios. Vida eterna.
Entonces no quedes excluido de la presencia de Dios, incluido. Y eso es lo que hizo Jesús por ti. Cuando venga en aquel día para ser glorificado de sus santos, ser admirado en todos los que creyeron. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. No somos dignos. Tú puedes estar aquí, Talí, no sabes, si supieras mi vida, no, o sea, no, nadie es digno de ir por este camino, nadie es digno para la vida eterna, nadie, solamente Jesús. Pero Jesús toma nuestro lugar para que nosotros podamos tomar su lugar. Entonces, sí, nadie es digno, pero si Él me hace digno y Él me incluye y Él me llama, entonces yo voy. Entonces ve, no vayas no tomes este camino. Dios te está advirtiendo. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Propósito. ¿Cómo vas con tu propósito de este año? Que hiciste en diciembre. Dices, Talí, ya ni me acuerdo qué. Pero fíjate, Dios sí tiene un propósito en tu vida, suyo. Y es un propósito de bien, y es un propósito de bondad, y es un propósito de su obra, de fe. Y Él lo va a cumplir con su poder, porque Él lo que dice lo hace y lo cumple, y Él sí es fiel. Entonces tienes que dejar que Él haga su obra en ti, en medio de cualquier circunstancia en la que estés viviendo. Y decirle, Señor, y es eso. No sé qué vas a hacer con esta prueba, no sé qué vas a hacer con este sufrimiento, pero confío en que tú esto lo vas a usar para ti. Enséñame, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi amor para los demás y ayúdame a ser paciente en medio de lo que estoy viviendo. Y entonces el Dios va a cumplir su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces su poder se perfecciona en nuestra debilidad y en las pruebas y en nuestros sufrimientos y en nuestro dolor y en lo que padecemos. Ahí. Entonces bienvenido las pruebas y el sufrimiento y el dolor a mi vida. Porque yo sé que Dios en medio de eso, Él es la demostración de su poder en mi vida. O sea, fíjate qué ánimo para los tesalonicenses. Decir, ok, a pesar de todo lo que estamos viviendo, va a haber aquel día en el cual vamos a descansar de todo esto. Y no solamente vamos a descansar de todo esto, sino le vamos a ver y le vamos a glorificar y le vamos a admirar y vamos a quedar anonadados que todo esto pasa a segundo término. Yo quiero eso en mi vida. Versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia. ¿Por qué? Por la gracia. ¿Por qué puedes tomar este camino? Por la gracia. ¿Por qué puedes escapar este camino? Por su gracia, por su favor inmerecido. Y lo único que tienes que hacer es recibir su gracia. Y en medio de las tribulaciones y el sufrimiento necesitas su gracia es suficiente y tú eres lo que necesitas. Entonces fíjate cómo Pablo, en medio del desaliento de los tesalonicenses y lo que estaban viviendo que era real, les dice, no, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo como que les anima y alza su cabeza. Y puede ser que tú hoy hayas venido desanimado y hoy lo que Dios quiere hacer con tu vida es decirte, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de lo que estás padeciendo, yo estoy obrando y es la demostración que yo estoy en tu vida. Entonces alza tu cabeza. Y va a haber un día, aquel día, todavía no, va a haber aquel día donde todo va a terminar y vas a encontrar reposo. Y todo es por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces toma eso, toma eso. ¿Te animaste? Los tesalonicenses sí se animaron. Y tú y yo tenemos que salir de aquí bien animados y fortalecidos. Entonces, ¿oramos?
Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas que tenemos que tener la actitud correcta cuando estamos enfrentando sufrimiento en nuestra vida. Y la actitud correcta es pedirte que nuestra fe crezca, nuestro amor abunde y que nos des más paciencia, sabiendo que tú en medio de esto, tú estás obrando y el sufrir es la demostración de que tú estás haciendo algo en nuestras vidas y que nos has llamado y nos has tenido por dignos del reino de Dios. Y un día saber que vamos a encontrar reposo y ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más persecución, ya no va a haber más sufrimiento. Y entonces mientras soportamos, Señor, y aguantamos, sabiendo que tú ya has decidido el camino que tenemos que tomar, que es vida eterna en Jesús y nunca perdición eterna, Señor. Entonces hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, y por tu bondad y por tu gracia. Gracias por tenernos por dignos de tu llamamiento. Y te pedimos entonces, Señor, que en medio del sufrimiento tú cumplas todo propósito de bondad y toda obra de fe con tu poder. Derrama tu poder, Señor, en nuestras vidas. Y que en nuestro sufrimiento, Señor, el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado por la gracia que hemos recibido, Señor. Entonces, derrama tu gracia una vez más en nuestras vidas, tu bendición y tu favor inmerecido, y fortalécenos, Señor. Ayúdanos a seguir, sabiendo que aquel día se acerca, donde ya no va a haber más sufrimiento. Y te damos gracias, Señor, por eso. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.